Bueno, hermano, Dios me lo bendiga otra vez. Vamos a continuar con la serie sobre la iglesia verdadera. Habíamos dicho de que la iglesia católica dice que es la verdadera porque ella tiene dos fundamentos, que es la sucesión apostólica con el primado de Pedro y toda su mariología, el asunto de María. La Iglesia Católica dice que toda iglesia que no tenga estos dos parámetros no es la iglesia verdadera, porque eso creyó la iglesia original, cosa que obviamente no es cierto. Ya tratamos de explicar por qué Pedro no es el primado de la iglesia, no hay una sucesión apostólica. De una forma muy breve, ya que hay mucho material que habla de eso, hay muchos videos que hablan, que demuestran bíblicamente que Pedro no es la roca de la iglesia, sino que es Jesucristo. Ahora vamos a tratar de explicar por qué María no es la madre de Dios, que es una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eh, para poder entender esto, nosotros tenemos que conocer dónde parte esta idea. Eh, si nosotros vemos la Biblia como autoridad, como regla de fe y práctica, de allí es donde vamos a buscar el argumento para demostrar de que María no es la madre de Dios. Porque la doctrina cristiana neotestamentaria está fundamentada solo en las enseñanzas de los profetas y los apóstoles, circunscritos estos en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Estos y no otros fueron la inspiración o fueron inspirados por el Espíritu Santo. La Escritura dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ningún concepto, analogía o interpretación fuera de ellos es autoridad para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, la Iglesia Católica se ha desviado de las enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, si la Iglesia está fundada sobre la enseñanza de los apóstoles, cualquier otro padre llamado padre de la Iglesia no tiene ninguna autoridad doctrinal, porque sería una autoridad paralela a lo establecido en las Sagradas Escrituras, que nuestras doctrinas están basadas en lo dicho por los profetas, lo dicho por los apóstoles, todo basado en lo que Jesucristo dijo originalmente. Ninguno de los profetas se salieron de la directriz de lo enseñado por Jesucristo, ni ninguno de los apóstoles se desviaron de la directriz de nuestro Señor Jesucristo. No hay contradicción entre ellos de ninguna manera. Entonces, si no tiene validez doctrinal,
lo que revela es la gran discusión que hubo en la iglesia posapostólica para definir los conceptos. Pero aún esas definiciones tienen que estar circunscritas, tienen que estar apoyadas por lo que dice el Nuevo Testamento. Ninguna discusión, ninguna conclusión posapostólica doctrinal puede contradecir lo que dijeron los apóstoles, porque ningún concilio, ningún colegio cardenalicio, ningún presbiterio está por encima de lo que dice las Sagradas Escrituras. El problema con la mariología consiste en que el catolicismo da autoridad extraapostólica a los llamados padres de la iglesia, como fueron Justino, Ireneo, Tertuliano, Ambrosio y Agustín, que son estos padres los que dan cierta categoría analógica a María, dándole un trato especial en la doctrina. Estos, de alguna manera, usaron sus alegorías sobre María para que estas conclusiones de ellos sean autoridad apostólica, sin ser ellos apóstoles. Nadie puede decir que Justino, Ireneo, Tertuliano, etcétera, fueron apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ya Jesucristo había resucitado, ya había ascendido a los cielos, ya había muerto el último apóstol cuando estos hombres hacen sus apariciones. Por lo tanto, no son autoridad apostólica, por muy santos que pudieron haber sido o por muy mártires que pudieron llegar a ser también. Entonces, ¿por qué podemos decir que María no es madre de Dios? ¿Qué argumentos bíblicos podremos utilizar para decir que María no es madre de Dios? Por una razón muy lógica, porque Dios no fue concebido. Él siempre ha sido. Si Dios fue, si María fue madre de Dios, entonces María fue antes de Dios. Esto es un absurdo teológico, porque Dios es eterno. Dios no fue creado, no fue concebido. Dios, en este caso que estamos hablando. Dice en Isaías, capítulo 43, versículo 10, en la parte B, dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Él está confirmando que no existe ningún ser superior, ningún ser ni siquiera igual antes de él o después de él. Entonces no cabe en la cabeza pensar de que María fue antecesora de la existencia de Dios. Entonces es inaudito pensar de que María es madre de Dios. Ahora, en la era posapostólica hubo una discusión sobre eso. Ya en el 431, un obispo de Oriente, que fue Nestorio, sacó la idea de decir que María es madre de Cristo, es madre de nuestro Señor Jesucristo, pero no es madre de Dios. Y se levantó otro obispo también discutiendo el asunto, diciendo que no, que María era madre de Dios. El llamado Teotocos.
que es un dogma que se conoce como la maternidad divina. Este Nestorio causó mucho revuelo, su argumento era muy fuerte, tanto así que fue necesario citar un concilio, que fue el concilio de Calcedonia en 451 después de Jesucristo, para poder definir la naturaleza de Jesucristo, las dos naturalezas, la divina y la humana. Fíjese que fue necesario definir eso para poder defender de que María era madre de Dios. Nestorio había dicho de que Jesucristo ciertamente tiene dos naturalezas, pero dos naturalezas independientes, dos naturalezas separadas. Y esto daba pie para entender de que María era madre de una de las naturalezas de Jesucristo y no de las dos naturalezas. Por eso es que el Concilio de Calcedonia se cita para poder eh, eh, tener el argumento para decir que María es madre de la naturaleza divina. A este concepto se le llamó la unión hipostática, que se estudia en todos los seminarios cristianos, se estudia este asunto. La reforma del siglo XVII tomó esto como bandera, como cierto. Sin embargo, hay que ser honesto. Si eso hubiese estado muy claro en el Nuevo Testamento, no se hubiesen presentado estas discusiones. Estas discusiones se presentan eh, por no haber en el Nuevo Testamento pasajes definidos, claros, donde sin duda alguna se pueda llegar a esa conclusión. Por eso fue necesario los concilios para poder discutir esto. Ahora, aquí tenemos algo que considerar. Ah, eh, si las dos naturalezas no se pueden dividir en su nacimiento, por eso se dice que María es madre de Dios, porque esa naturaleza no se podía dividir. ¿Por qué si se dividió en su muerte? Si la naturaleza divina no se separó de la naturaleza humana de Jesucristo, entonces nos tenemos que hacer la pregunta: ¿Dios murió en la cruz? ¿Qué fue lo que murió en la cruz? Eh, Mucha literatura habla de que lo que murió en la cruz fue esa parte humana que representaba al hombre mortal, al hombre limitado, al hombre pecador. Y quien muere en la cruz es el hombre pecador representado en el cuerpo de Jesús, pero no muere la divinidad que había en él. Entonces ahí sí aparece una especie de concesión, de separar las dos naturalezas, pero no se le permite en el nacimiento de dividir las dos naturalezas, que María sea la madre de el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de la humanidad del Señor Jesucristo, más no la madre de la divinidad del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a consultar las Sagradas Escrituras de lo que es la relación divina con la relación humana en pecado. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, Cristo se hizo pecado. Eh, Tomó el pecado del hombre para sí, encarnó
el pecado. Eh, 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 Se hizo objeto del desprecio de Dios por el pecado que estaba representado en ese momento. Esa absorción del pecado, Cristo la describe en Getsemaní diciendo, mi alma está triste hasta la muerte. La carga de ese pecado sabía que iba a tener un conflicto con la santidad divina de Dios. En 1 Juan, el capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, eh, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Cristo está tomando el rol del pecado del hombre, está tomando eh, toda aquella suciedad, aquella asquerosidad que lo separó de Dios, está haciendo el papel del hombre pecador, no del hombre santo en la cruz. Y en él hay una divinidad santa, santísima, que no tiene ninguna relación con las tinieblas, que no tiene comunión con las tinieblas. En Marcos capítulo 15, versículo 34 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El desamparo de Jesucristo en la cruz es por el pecado que está cargando. Dios le da la espalda a Jesús. Dios, su divinidad no puede estar en comunión con aquel ser eh, eh, perdido en su pecado. Por eso el clamor de Jesús. Hay personas que dicen, no, es que él estaba citando un salmo y se puso a decir una poesía en medio del sufrimiento. Yo creo que el salmista vio en el futuro las palabras de Jesús y no Jesús vio las palabras del salmista. La soledad de Jesús, soledad de Dios sentía en ese momento, sentía el desamparo de Dios, pero ese desamparo se debía al pecado que él estaba llevando. Entonces ahí podemos entender que esas dos naturalezas ya entraban en conflicto, en un conflicto terrible, porque aunque él no había hecho pecado, se hizo pecado. Mientras él no había hecho pecado, había una comunión entre el Dios Santísimo y el hombre inmaculado sin pecado. Pero cuando él toma el pecado, entonces hay una fricción, hay algo que empieza a hacer ruido en esas dos naturalezas. Entonces, podríamos nosotros analizar o tratar de descifrar si la naturaleza divina no pudo morir, porque el morir es señal de mortalidad y la mortalidad es señal de pecado, ¿verdad? Entonces la naturaleza divina no pudo ser heredada de un mortal pecador sin divinidad. Entonces, fíjense la conclusión que podríamos sacar en esta especie de silogismo. Si la naturaleza divina no pudo morir, porque el morir es una señal de humanidad, de mortalidad. Bueno, de la misma manera, la naturaleza divina no pudo nacer de una mujer heredada de una mujer mortal que no tiene divinidad. Ahí es donde viene el asunto de divinizar a María, de poner a María como un ser
supra especial, concebida sin pecado por Ana y Joaquín, eh, la cual, siendo Ana virgen, salió embarazada de María, como dicen los cuentos de camino de de estas fábulas católicas, apostólicas y romanas, eh, que tienen y abundan. Ahora, eh, esta fábula de decir que María fue divina, tuvo divinidad para podérsela, para que Jesucristo pueda heredar de ella divinidad. Eh, lleva a un problema. Eh, si Jesús heredó la divinidad de María, ¿de quién heredó la divinidad María? Entonces tendríamos que achacárselo otra vez a Ana. Pero si Ana tiene divinidad, entonces la mamá de Ana también tiene divinidad y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces ahí es donde sale la idea de que si María es la madre de Dios, entonces Ana es la abuela de Dios. Y la mamá de Ana, que no sabemos quién es, sería la bisabuela de Dios. Y después está la tatarabuela de Dios. Y después está la tatarabuela de Dios. Vamos a ver un árbol genealógico terrible, de vírgenes infinitas hasta que nace, es concebido Dios en el vientre de María. La teoría, esa teoría de que María es madre de Dios no se puede fundamentar en las Sagradas Escrituras de ninguna manera. Por más analogías que le hagan, por más formas que le hagan, no pueden demostrar que ella es madre de Dios, en este caso. Ellos aplican un silogismo muy simple, muy sencillo. Si Jesús es Dios y María es madre de Jesús, entonces, como resultado, María es madre de Dios. Porque en ese silogismo no se está considerando las dos naturalezas de Jesús. Por eso el silogismo le falta un elemento para llegar a otra conclusión y no a esa conclusión. Esa, esa idea de que María es madre de Dios es la base de toda la mariología, del deseo de sustituir a Jesucristo con María. Porque la Iglesia Católica inventó algo muy curioso. La Trinidad, la Iglesia Católica sacó del escenario al Padre. Ellos colocan a María como la intercesora ante Jesús y colocan a la iglesia como el Espíritu Santo, el impartidor de gracia, como a través de los 7 sacramentos. Entonces la Trinidad Católica es Jesús, María y la iglesia. Ahí gira esta teología católica, sacando del juego al Padre, diciendo la Biblia que esta Trinidad está complementada por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Jesucristo mismo desestimó cualquier exaltación a su madre por parte de sus seguidores. Esto es una costumbre muy humana, esto es una forma de reaccionar humana. Cuando uno ama a una persona, ama todo lo que esa persona tiene o es. Cuando tenemos un héroe, siempre resaltamos el pueblito donde nació,
el paisaje que vio aquel héroe. Exaltamos a su madre, exaltamos a su padre, exaltamos hasta el perrito que tenía en la casa, poniéndolo como un ser especial. Eso forma parte de nuestra naturaleza humana, exaltar a la persona que nosotros amamos y todo lo que nos relaciona a él. Entonces, en la naturaleza humana, el amar a Jesucristo, el tenerle adoración a Jesucristo, entonces nace una necesidad de vincular todo lo que a Jesucristo le rodeaba. Por eso es que en siglos pasados se adoraban o se anhelaban tener las reliquias, todo lo que Jesús pudo haber tocado, como el cáliz, la cruz, los clavos, eh, o, o, el manto donde fue envuelto. Se busca amar y adorar. Se tiene mucho aprecio al pueblito donde nació, en Belén, el agua donde fue bautizado en el Jordán, y obviamente a su familia, y empieza a exaltar su familia. Pues Jesucristo desestimó esa tendencia humana. En Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dice como Jesucristo baja de nivel a su mamá, pone por encima de su madre a las personas obedientes a la palabra de Dios, la ponen por encima de ella. La buena intención de aquella mujer al ver al Jesús sanador, al Jesús proveedor, ella quiso ensalzar a su mamá. Y Jesucristo le quitó la inspiración, le cortó la inspiración. Él no dijo, ciertamente mi mamá es bienaventurada y es la mejor mujer del mundo. Él dijo, no, por encima de mi mamá, dijo Jesús en este pasaje, por encima de ella, más bienaventurado, más feliz que mi madre, es aquellas personas que andan en obediencia a la palabra de Dios. En este pasaje, él no la está desestimando, sino que no la está poniendo por encima de las verdades predicadas por Jesús. No hay nada por encima de la obediencia. María fue bienaventurada entre todas las mujeres por obediente, porque ella obedeció la voz de Dios al llamarse a ella misma esclava de él, del Señor. María no es bienaventurada por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo en forma simple, sino por ser obediente al Señor. Entonces, Cristo no permite que esa tendencia humana de exaltar a la familia, de exaltar lo que toca, lo que ve, lo que huele, por encima del mismo personaje, él desestimó eso. Dice, no, señor, María ciertamente fue mi madre, pero ella no es el objeto de la misión de Jesucristo en la tierra. Ella no es la salvadora, ella no es la redentora, ella no tiene méritos superiores a cualquier persona que obedezca la palabra de Dios.